Bueno, amigos de este canal, son las 10 de la noche y vamos a hacer un nuevo video para proseguir con este emprendimiento de rudimentos de una sencilla praxis forense. Hoy la idea es tratar sobre la importancia de los conceptos y su vinculación con la práctica. Bueno, antes que nada y después de todo, para proseguir con la cuestión, siempre me olvido de decirlo. Sería interesante que se suscriban aquellos que les interesan, y los que no les interesa, suscríbanse igual. Entonces me ponen un pulgar para abajo por si estoy diciendo algún disparate y ustedes así lo consideran. Bueno, los conceptos. ¿Qué es un concepto? Un concepto es la representación mental de algo, no así la definición. La definición es, sin embargo, un enunciado que define o determina de una manera exacta el concepto. Como nosotros hablamos de ciencia, porque como decíamos en la cápsula anterior, el derecho es una ciencia, fundamental que se manejen los conceptos, porque esto también está muy relacionado con la práctica. Una vez, esto me hace acordar a un examen de navegación, en donde el alumno estaba rindiendo, y en una parte le tocó hablar del buque. Entonces, en este sentido, el alumno dice, bueno, se entiende por buque a toda construcción flotante. El profesor lo mira y le dice, mire mi amigo, un corcho también flota y no es un buque. Claro, porque un buque no es una construcción flotante simplemente. Un buque es una construcción flotante destinada a navegar. Y no solo es una construcción flotante destinada a navegar, sino que es una construcción flotante destinada a navegar y que navega. Porque si es una construcción flotante destinada a navegar y que no navega y está atado al muelle, ya no se considera abordaje en caso de que haya algún choque, por lo cual, porque se lo considera artefacto naval y no buque, etcétera, etcétera. Las repercusiones prácticas que tiene el no conceptualizar las cosas es de una importancia esencial. ¿Y esto por qué? Porque estamos hablando de ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos verificables objetivamente, que conlleva una metodología de estudio y una sistematización de sus hipótesis y sus principios. La ciencia requiere exactitud, porque la ciencia es exacta, no es absoluta, es exacta. Esto es un bolígrafo científicamente. En algún momento científicamente estaba determinado que no se podía volar. Hoy se puede volar. Entonces no es la absoluta, pero sí es exacta. Entonces necesitamos conceptualizar las cosas. El objeto de este video es la importancia de los conceptos con respecto a la práctica. Porque si nosotros no conceptualizamos las cosas, en cuanto al derecho respecta, se nos va a dificultar el encuadre de la situación. Porque son dos lenguajes distintos. La práctica y la teoría son dos aspectos que que son tan diferentes y se encuentran tan relacionados a su vez entre sí. Tan relacionados y tan distintos como leer muchos libros y saber, cumplir años y crecer, o cumplir años y madurar, tan relacionados y tan distintos como la fiebre y la temperatura. Son cosas que están relacionadas pero son distintas. Entonces todo el mundo sabe lo que es, lo que es el Estado, por ejemplo. El Estado no paga los sueldos. ¿Qué queremos decir cuando decimos que el Estado no paga el sueldo? Y no estoy hablando del estado de ebriedad. Sabemos lo que es el Estado, pero nadie conceptualiza el Estado como la nación jurídicamente organizada, por ejemplo, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es la importancia en cuanto a los conceptos y la práctica? La práctica, según Alsina, conforma un código verdaderamente no escrito. Sin embargo,
no hay mejor manera de ser práctico que siendo un buen teórico, como escuché alguna vez decir a alguien que creo que era el doctor Peirano. Por lo cual yo creo que el tema de los conceptos se involucra de una manera tangencialmente importante con respecto al encuadre de las cuestiones fácticas en la norma, ¿no? Porque las cuestiones de hecho, las circunstancias, las situaciones que ocurren de hecho deben ser encuadradas a la norma. Entonces esto funciona así. Son lenguajes distintos. Para las personas en general, que un ciudadano le dé una moneda al mendigo sería un acto de caridad. Bueno, para el abogado es una donación, para el derecho es una donación. Entonces, no existe el empacho, existe la infección intestinal, no existe el catarro, existe la secreción. No existe la pulmonía, estarán los pulmones, pero existe la neumonía. Entonces, estas son cuestiones esenciales. ¿Y por qué? Porque cuando estamos ejerciendo, de repente entra un cliente con un conflicto, no con un litigio, con un conflicto. Y los conflictos no están judicializados, no se judicializan, los conflictos son propios de la dinámica social. Un tipo que se pelea con su novia y entra a un estudio, no tienen un litigio. Entonces el abogado es el que convierte aquel conflicto como dinámica social en un litigio. Dice, no, mirá, me peleé con mi novia, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a mandar una carta de documento para que te devuelva las cosas que vos le prestaste. Genera, el tipo entra con un conflicto de la vida social que no se judicializa y sale con un montón de problemas laborales, penales y demás. Entonces, este tema de los conceptos es fundamental para saber de qué hablamos cuando hablamos de lo que hablamos, porque estamos hablando de ciencia. En este sentido, vamos a hablar de qué es el proceso, ¿no? Porque habíamos arrancado justamente en las primeras cápsulas con la relación cliente-abogado, justamente porque ahí nace el proceso. Ahí nace el proceso es una cuestión de la naturaleza, ni siquiera es un invento de los procesalistas. Cuando Dios le dijo a Adán, le preguntó si comió la manzana, ya le dio el derecho a la debida defensa. Cuando uno va a comer tiene el plato de entrada, el plato principal y el postre, uno no comienza por el postre. Entonces esto es una cuestión de la naturaleza, el proceder, ¿no? Entonces el proceso es un conjunto de sucesivas fases que involucra un fenómeno, pero el que nosotros vamos a hablar de lo que vamos a hablar nosotros del proceso judicial. Y el proceso judicial es el objeto de estudio del derecho procesal. Y acá esto es algo personal, si la acaban de poder tomar, con lo que yo quiero hacer una clasificación en cuanto a la praxis forense, porque siempre cualquier libro de praxis forense termina siendo teoría nuevamente. Entonces yo el derecho, a los fines didácticos, digamos, lo clasifica así, como el derecho de fondo, que serían las normas que contemplan el Código Civil, el Código Penal y que es legislado por la Nación, por el Congreso para todo el país. Y el derecho de forma, ¿no es cierto?, que es el que lleva el fondo a la práctica, por lo cual estos están unidos acá. Ahora, esta es una clasificación que se me ocurrió a mí. El derecho de forma tiene el fondo de la forma, que sería el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil, en donde se preceptúan aquellas herramientas por las cuales va a transitar el derecho de forma. Y después la forma de la forma. Esto se me ocurrió. La forma de la forma, no es algo que se aprende en la universidad. Esto es algo que se aprende caminando en los tribunales. Entonces, la idea de este pequeño emprendimiento es hacer un poco hincapié en esto, en la forma de la forma.
cuántas copias tiene una cédula, cuántas copias conlleva un oficio, la función de la mesa de entrada. Son cuestiones que escapan un poco al fondo de la forma, escapan un poco al código procesal. Entonces esto es lo que nosotros, en cuanto a proceso, como conjunto de actos procesales concatenados entre sí tendientes a obtener una resolución judicial, vamos a tratar de abordar. Esto es el proceso, un conjunto de actos procesales concatenados entre sí tendientes a obtener una resolución judicial. Entonces, esto es prácticamente lo que va a surgir con la demanda. O sea, con la demanda se inicia el litigio. Con la demanda no se inicia el proceso. El proceso se inicia mucho antes. Se inicia con la cuestión fáctica, con las situaciones de hecho que el cliente trae y expone cuando entra al estudio. Entonces, esto es importante para que la gente entienda que si viene una persona y Juan viene y dice, bueno, mira doctor, yo le presté mi guitarra a Pedro. Entonces vos decís, comodato. Ahí hay un contrato de comodato. Para él no, para él le prestó la guitarra a Pedro. Entonces, bueno, no me devuelve todavía. Y entonces uno pregunta, ¿en qué tiempo estipularon que tiene que devolverte la guitarra? Y no estipulamos nada. Bueno, entonces tiene 2 años para devolverte. ¿Pero cómo 2 años? Porque el comodato dice que si no está estipulada, si las partes no estipularon el tiempo de devolución de lo prestado, tiene 2 años. Por ejemplo, un ejemplo. Entonces son 2 cosas distintas. No existe el regalo, existe la donación, no existe el préstamo, existe el comodato, que es un préstamo de uso y que está regulado. Entonces es fundamental esto de la práctica y la teoría y del encuadre de las situaciones, porque si yo no tengo un concepto, yo no podría nunca encuadrar la situación de hecho en la normativa vigente. Y para todo se requiere un concepto, porque si yo, por ejemplo, digo que el instinto, ¿qué es el instinto? El instinto es una conducta, por ejemplo, el instinto es una conducta innata y transmitible genéticamente entre seres vivos de una misma especie, que hace que reaccionen ante un mismo estímulo de una misma manera. Con lo cual llegamos a la conclusión de que el ser humano no tiene instinto. Ahora, vayan a decirle a una madre que no existe el instinto materno. Va a decir, ¿cómo que no? Eso es porque no sos madre. No existe el instinto materno. Porque de hecho hay madres que matan a sus hijos. No actúan todas las madres de manera igual. Entonces, la madre quiere a su hijo. Lógico, dice la gente. No es lógico formalizado por la experiencia. Nosotros hemos decidido que a lo largo del tiempo la madre debe querer al hijo, pero de hecho no siempre es así. Por lo cual el instinto no existe en el ser humano, no existe. Es una lógica formalizada por la experiencia, no es una lógica formal. La lluvia cae de arriba para abajo, eso es formal. Entonces esto nada más queríamos dejar plasmado un poquito esto de los conceptos y también de la interpretación, porque las leyes deben ser interpretadas y esta cuestión de la interpretación no es una facultad propia de los jueces nada más, también interpreta las leyes el ciudadano común, interpreta el abogado, y existen diferentes tipos de interpretación. Porque si yo leo la Biblia y me dice que el grano debe morir para que nazca la planta, y bueno, si yo lo tomo literalmente seguramente voy a ir a ser un germinador, pero si lo tomo en su espíritu y en su esencia, bueno, debo morir para nacer, seguramente, porque todo aquel que cuide su vida la perderá y todo aquel que se aferra se perderá y si la gana, la ganará. O sea, la interpretación es fundamental. La interpretación es una cosa, las letras es una cosa. Una cosa es lo que el legislador dijo y otra cosa es lo que el legislador quiso decir con lo que dijo. Por eso hay que conceptualizar. El concepto es abstracto para entender el mundo. Nadie nunca vio un 3 caminando, un número 3.
lo que se ve es el símbolo que representa el 3, pero el 3 no está ni siquiera dentro de nuestra cabeza de manera fisiológica. Entonces, esto de los conceptos, esto de conceptualizar las cosas, es de fundamental importancia a la hora de hacer un encuadre, porque el derecho como ciencia tiene un lenguaje distinto y también al mismo tiempo comulga con la vida misma. Entonces, una cosa para la física es un objeto material que ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, para el derecho, jurídicamente hablando, cosa ya es todo objeto susceptible de apreciación económica o de valoración pecuniaria. De manera que un cascote sería una cosa para la física, pero si con ese cascote, por decirlo burdamente, San Martín le rompió la cabeza a Belgrano, bueno, y está en un museo detrás de un vidrio con alarma, bueno, ya no es una cosa desde el punto de vista físico, ya es una cosa desde el punto de vista jurídico, porque ya vale dinero y demás, ¿no? Y susceptible de apropiación por el hombre y demás. Entonces es necesario conceptualizar, cuando hablamos de ciencia, conceptualizar y definir, ¿no? Porque como dijimos anteriormente, es una representación mental, es el concepto, pero la definición ya es el trazar los parámetros dentro de los cuales se va a definir lo conceptualizado. Y el concepto o la definición, en sentido estricto, es el fin de un gran estudio y el comienzo de un gran estudio, porque se estudia mucho para conceptualizar el buque, por ejemplo, para definir el buque, haciendo alusión nuevamente a la anécdota, y después se estudia el buque, se estudia lo conceptualizado, se estudia mucho para estudiar qué es buque y después se estudia el buque. Entonces es el fin y el principio de un gran estudio. Esto es simplemente lo que quiero dejar rápidamente plasmado acá en cuanto a la importancia de los conceptos, porque de ciencia hablamos, y su vinculación con la práctica en cuanto al encuadre de las situaciones fácticas o de hecho en las normativas o en los preceptos legales. Para ir terminando la cuestión, voy a dejar acá plasmado que en el próximo video, en la próxima cápsula, vamos a abordar la demanda. Cómo la demanda como escrito postulatorio que da inicio a un litigio, ¿no? El proceso ya comienza antes con la consulta, con el encuadre y la atención de las situaciones y circunstancias que de repente todo el cliente viene a exponer en un estudio. Después sí, la demanda ya da inicio al litigio. Así que vamos a ver después la demanda y la demanda de un juicio ordinario y la estructura del proceso ordinario, que es el proceso civil por autonomacia, digamos. Así que en la próxima vamos a empezar con la demanda este tema de los conceptos yo lo quería dejar un poquito claro porque si bien es cierto no hace a la práctica, a la sencilla praxis forense que nosotros en realidad con este canalcito estamos tratando de difundir, es necesario que los que se recibieron o que los abogados sepan cómo funciona esta cuestión del derecho, cómo funciona la prueba. Del dicho al hecho hay un largo trecho, dicen, aunque a veces el camino es derecho, porque uno no gana ni pierde un litigio por lo que dice, sino por lo que prueba. Y acá, por ejemplo, hay una cosita que quiero decir muy rápidamente, porque la otra vez estuve mirando cuando estuve un expediente al hacer un alegato, y advierto que la contraria no contesta a la demanda. Yo era demandante, estábamos del lado del demandante, el otro estaba parado del lado del demandado. Y no contestó la demanda, porque quiero dejar esto claro. Muchos seguramente lo saben, otros no importa. Yo quiero dejar esto, quiero hacer una pequeña aclaración. En un litigio, cada una de las partes prueba lo que afirma, no lo que niega. Si yo niego todo y no afirmo nada, no tengo nada que probar. Si yo demando a Juan porque le presté 10.000 pesos y no me devolvió, y Juan dice, niego eso, él no tiene que probar que yo no le presté.
Él no tiene que probar eso, porque él lo negó. Ahora, si él dice, sí le devolví, bueno, tiene que probar eso, lo que él afirma, porque la gente cree, incluso mucho tiempo, allá lejos y hace tiempo, yo también estaba en esta situación, de que si el demandante dice, me chocaste el auto y me lo rompiste, y sale 10.000 pesos y me lo tenés que pagar, yo tengo como demandante que probar eso, ¿ok? Y si el demandado dice, niego que eso haya sucedido, él tiene que probar que él no me rompió el auto. Y no, él no tiene que probar que no me rompió el auto. Yo tengo que probar que él me rompió el auto. Él simplemente lo niega. Ahora, si él dice, yo no te lo rompí, te lo rompió Juan, o Pedro, o fulano, eso tiene que probar. Si yo le presto 10.000 pesos y digo que él no me devolvió y él niega, el demandado niega, el demandado no tiene que probar su negativa. Ahora, si él dice en la contestación de la demanda, sí te pagué, entonces mi préstamo queda aprobado. Yo no tengo que, porque al sostener que sí me pagó, queda automáticamente acreditado el préstamo. Y él tendría que probar que me lo pagó. Pero la negativa no se prueba. No se prueba la negativa, se prueba lo que uno afirma. Eso uno prueba, no lo que uno niega. Entonces veo muchas demandas, de hecho, que se dedican a controvertir todo y cada uno de los términos del demandante y no afirman nada y traen testigos, informativas para probar qué, si no tienen nada que probar, si no afirmaron nada. Simplemente se limitaron a negarlo. Entonces esto de la dinámica probatoria, esto de la carga probatoria dinámica, que en determinados momentos del proceso se encuentra en cabeza de una de las partes y en otros en otra, tiene mucho que ver también en el tema del ejercicio de la profesión, que en su momento cuando hablemos de prueba vamos a ver, pero conceptos, muchachos, hay que tener conceptos. Así que la próxima vamos a hablar de la demanda y cómo surge, prosigue y se desarrolla y termina el proceso ordinario, ¿no? Que es el de daño y perjuicio por lo general, ¿no? Hay otros también, pero es el proceso ordinario. Bueno, esto es todo por esta vez. Vamos a ver la próxima, la demanda entonces, y nos vemos en la próxima, amigos de este canal.